contra los hijos de Níobe, los Nióbidas. Otro episodio también muy conocido, entre otras razones, porque nuevamente está en las Metamorfosis de Ovidio, es el episodio de cuando Apolo se enamoró de Dafne. Dafne es la palabra griega para laurel y esto explica por qué el laurel es la planta de Apolo. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Pues una vez Apolo se burló de Eros. Eros era este hijo de Afrodita que, bueno, normalmente se le representa como un angelito así muy mono, muy chiquitito, no sé qué, pero Eros también tenía un arco y una flecha. Entonces Apolo, pues claro, le dice, tú eres un niño, no sé qué, que estás siempre nada más que jugueteando con las flechas, pero no haces cosas importantes como yo, que solo con 4 días maté nada más y nada menos que a la serpiente Pitón. Entonces, claro, esto a Eros no le hizo gracia. Ya hemos visto que los dioses son muy vengativos, no aceptan burlas. ¿Y qué hace? Pues, y esto lo cuenta muy bien Ovidio, os recomiendo realmente que compréis las Metamorfosis de Ovidio. Voy a dejar un enlace en las notas de la lección con la versión que yo recomiendo, la traducción que yo recomiendo, que está muy bien anotada, tiene muchas notas al pie, en fin, magnífica y bastante baratita para lo que ofrece. Eros tenía 2 tipos de flecha, las flechas de oro que provocaban el amor y las flechas de bronce que provocaban el rechazo. Entonces Eros dice, sí, pues ahora te vas a enterar, tú ponte a matar dragones, pero yo a ti, que dices que soy peor, voy a vencerte. Entonces, ¿cómo hizo esto? Pues con esta flecha dorada se la lanzó a Apolo y la de bronce a Dafne. Entonces Apolo estaba enamorado de Dafne, pero Dafne pensaba que Apolo era la cosa más horrible del mundo. Entonces Apolo, enamoradísimo de Dafne, empezó a perseguirla. Nuevamente tenemos un episodio en que el hombre tiene que perseguir a la mujer y nuevamente Dafne ya acorralada, porque al fin y al cabo era una mortal huyendo de un dios. Esto pues tarde o temprano el dios le va a dar caza y entonces Dafne implora a su padre, el río Peneo, que la transforme en laurel para ser salvada de la persecución de Apolo. Entonces Apolo, cuando ve aquí ya el árbol del laurel, pues le seguía gustando, al fin y al cabo los amores nunca mueren. Entonces Apolo seguía enamorado de este laurel, de este árbol del laurel, y por eso decidió que a partir de entonces el laurel sería su planta consagrada. Por esto, en los juegos píticos, por supuesto, están relacionados nuevamente con la serpiente Pitón y eran unos juegos olímpicos, no olímpicos porque no eran en Olimpia, sino una especie de juegos atléticos que conmemoraban la derrota de la serpiente Pitón y todo esto, y el ganador de los juegos píticos era coronado con una corona de laurel en honor a toda esta historia. Aquí vemos, bueno, yo creo que esta estatua es muy famosa, ¿no? Vemos ahí a Apolo, mientras a Dafne los brazos se le van convirtiendo en una planta del laurel, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos dicho, todo lo que aparece en las Metamorfosis de Ovidio siempre está muy representado en la escultura, como vemos aquí, pero también en la literatura. Y así tenemos, por ejemplo, el soneto 13 de nada más y nada menos que Garcilaso de la Vega, un autor español que creo que no necesita presentación. Entonces, perdón por haber hecho este estropicio de haber dividido un soneto en párrafos en vez de en versos, pero es que si no, no cabía en la diapositiva. Entonces, dice así el soneto. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. En fin, vemos que en un solo soneto Garcilaso consigue resumir toda esta metamorfosis de una forma bastante bella y bastante poderosa, en mi opinión al menos. Otro episodio en el que Apolo es, bueno, no protagonista, pero coprotagonista, es el episodio de Casandra. Casandra era hija de Hécuba y de Príamo, que ya hemos dicho, eran los reyes de Troya.
y también era sacerdotisa de Apolo. Entonces, por supuesto, una sacerdotisa de Apolo pues tenía mucha relación con Apolo. Entonces, un día Casandra le dijo a Apolo: si me das el poder de la adivinación, voy a tener sexo contigo. Entonces, bueno, Apolo, que por muy dios de la mesura y de todo esto que sea, pero al fin y al cabo, pues es un hombre, pues dice: vale, te voy a dar el don de la adivinación a cambio de que te acuestes conmigo. Entonces, Apolo le dio efectivamente el don de la adivinación, pero una vez que se lo había dado, Casandra dice: ah, no, ahora ya no me voy a acostar contigo. Entonces, claro, esto a Apolo no le hizo absolutamente nada de gracia. Una cuestión que pasa con los regalos que dan los dioses es que una vez que han sido concedidos, luego no se pueden quitar. Entonces, dice Apolo: vale, te vas a enterar. ¿Y cómo te vas a enterar? Pues vas a seguir siendo adivina, vas a ser capaz de ver el futuro, pero nadie te va a creer. Entonces, Casandra sale en los poemas que ella vaticina la destrucción de Troya y dice: no, bueno, y esto sale, por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, y Casandra dice: no, por favor, no metáis el caballo de Troya, bueno, el que se conoce como caballo de Troya, no lo metáis porque el caballo de Troya va a traer la perdición y la destrucción de la ciudad. Pero como había sido maldecida por Apolo, pues los troyanos no la creyeron y efectivamente metieron el caballo, que fue la destrucción de la ciudad. Aquí vemos en esta imagen a Casandra tirándose de los pelos, ya loca por la destrucción de su ciudad Troya. Ya para ir terminando con la clase de hoy, vamos a hablar de algunos amantes que había tenido Apolo. Uno de ellos era Jacinto, que era un príncipe espartano muy hermoso. Ya vemos que a los dioses griegos les gustan tanto los hombres como las mujeres, por eso no hay problema, con tal de que sean hermosos. Entonces, un día había un tal Céfiro que estaba celoso de esta relación que tenían Jacinto y Apolo. Entonces, Céfiro desvió un disco porque estaban Apolo y Jacinto practicando lanzando el disco. Esto era una cosa que solían hacer mucho los griegos. Y entonces, mientras lanzó Jacinto este disco, Céfiro lo desvió y le dio a Jacinto en la cabeza y lo mató. Entonces esto, claro, a Apolo nuevamente no le gustó y convirtió a Céfiro en el viento Céfiro, como lo conocemos hoy en día, para que solo fuera capaz de soplar, pero no pudiera nunca más hablar ni tocar a nadie. Y luego de la sangre de Jacinto, Apolo hizo brotar la flor que por supuesto tiene este nombre, el jacinto. Luego tenía otro amante que era Cipariso y bueno, ya sabemos que los amantes, los amados, pues se dan regalitos y todo esto. Y un día Apolo le dio un ciervo. Recordemos que Artemis era una diosa cazadora que tenía ciervos y todo esto. Entonces era un ciervo, bueno, estupendo, ¿no? De parte de Artemis, todo esto. Y Cipariso estaba muy contento. Lo que pasa es que Cipariso un día estaba cazando y por accidente mató a este ciervo tan magnífico. Entonces se puso súper triste y pidió a Apolo que sus lágrimas brotaran por siempre como penitencia por esta muerte, por este accidente con el ciervo. Y Apolo, por supuesto, siendo su amante, pues se lo concedió y lo convirtió en ciprés, que es un árbol triste porque su savia forma gotitas como lágrimas en el tronco. Realmente no estoy muy seguro de la conexión de los cipreses con los cementerios. Posiblemente sea simplemente casualidad, no estoy seguro. Y ya, efectivamente, para terminar vamos a ver algunas cosillas relacionadas con la faceta de músico de Apolo. ¿Qué pasó? Que Hermes, cuando nació, pues se escapó y le robó el ganado a Apolo. Ya sabemos que Apolo estaba cuidando el ganado del rey Admeto en Arcadia. Entonces, Hermes, que era muy pájaro y de hecho luego se convirtió en el dios de los ladrones, pues claro, pues Hermes sabía robar cosas muy bien. Entonces, para que Apolo no lo pudiera rastrear, borró las huellas de estas vacas, de este ganado. En otras versiones del mito dice que no las borró, sino que hizo que las vacas caminaran hacia atrás, por lo que las huellas eran engañosas. Entonces Apolo no lo pudo rastrear. Entonces, sea cual sea la historia, la cuestión es que metió a las vacas en una cueva y en esta cueva había una tortuga. Entonces, pues claro, Hermes allí estaba con sus vacas, con su tortuga
y de repente dice, bueno, pues voy a coger el caparazón de la tortuga, voy a coger las tripas de una de estas vacas y con esto construyó la primera lira. Luego, Apolo, aunque Hermes había conseguido escaquearse bastante bien, pero Apolo, que al fin y al cabo era el dios Sol ya sabemos que todo lo ve, pues al final localizó a Hermes y, claro, fue a la madre de Hermes, como hacen los adultos con los niños, ¿no? Van a la madre y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que tu hijo me ha robado las vacas. Entonces, la madre de Hermes, que es la diosa Maya, que había tenido a Hermes con Zeus, pues le dice, no, lo que dicen todas las madres, no, mi niño esto no lo ha hecho. Entonces estaban allí peleándose, que sí, que no, tu palabra contra la mía, y Hermes de repente se puso a tocar la lira, así muy bien, y Apolo le gustó tanto este sonido de la lira que dice, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, te voy a dar mi ganado a cambio de tu lira. Y entonces hicieron este trato. Quizá esto tenga que ver algo con el hecho de que Hermes sea tanto el dios del ganado como el dios del comercio, porque básicamente nada más nacer fue capaz de hacer este trato tan bueno con Apolo. Luego, Apolo se convirtió a partir de este momento en el dios de la música, pero habíamos visto ya también en la clase del dios Pan que Pan también era dios de la música. Entonces, este dios retó a Apolo a un concurso. Pero al fin y al cabo el dios Pan pues era así un poquillo salvaje y todo eso, y aunque efectivamente tocaba muy bien, pero no se podía comparar a Apolo. Entonces todos los miembros del jurado pues declararon por unanimidad vencedor a Apolo, excepto al rey Midas. El rey Midas es este mismo Midas que luego pidió que se convirtiera en oro todo lo que tocara, etcétera, etcétera. Eso lo veremos cuando veamos la clase de Dioniso. Pero de momento lo que vamos a ver es que Midas dijo que no, que Pan había sido mejor que Apolo. Entonces, claro, Apolo, ofendido por esto, pues le puso orejas de burro a Midas. Y la venganza más cruel, también por hibris, por soberbia, era que Marsias, lo habíamos visto, él cuando Atenea inventó el aulós, vio que sus mejillas se inflaban y entonces quedaba muy ridícula, entonces tiró el aulós al suelo y Marsias lo encontró. Entonces Marsias pues tocaba estupendísimamente el aulós y lo desarrolló tanto que dijo, pues voy a retar a Apolo a un concurso de música, a ver quién gana. Entonces, efectivamente, tocaron Marsias el aulós y Apolo la cítara. Y las musas, nada más y nada menos que las musas, no eran simples mortales, eran las musas, el jurado. Y Marsias tocaba tan bien que las musas dijeron, mira, no podemos elegir un ganador, habéis tocado los dos exactamente igual de bien. Entonces Apolo, un poco picado ya, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo él era nada más y nada menos que el dios de la música, pues se inventó una regla. Y dice, vale, para desempatar tenemos que cantar y tocar a la vez. Entonces, por supuesto, Apolo, que tocaba la cítara, pues efectivamente con las manos tocaba la cítara y cantaba a la vez. Pero Marsias, como tocaba el aulós, que es un instrumento de viento, pues o cantaba o tocaba, pero no podía hacer las dos cosas a la vez, por lo que, según esta nueva regla, Marsias perdió. Y una vez que Apolo lo había humillado, pues desolló, nada más y nada menos, le quitó la piel, le arrancó la piel a Marsias. Y de la sangre de esta escabechina nació el río Marsias.